El título de esta exposición es Buit Cosing Archive. Es una exposición pensada en principio para invidentes y lo que he hecho es un conjunto de trabajos en archillo pensando en los ciegos, en la posibilidad de que pudieran tocar y acceder a los objetos, y también con la intención un poco de pensar acerca de la imagen en tanto como algo más que un fenómeno estrictamente visual. O sea, los ciegos, como sabemos, también ven, pero su forma de ver no es visual. Necesitan conformar sus imágenes, construirlas en su cabeza a partir de datos que obtienen con las manos, con su percepción, con la percepción del sonido, etc. En este caso lo que he intentado es hacer objetos que fueran abarcables por las dos manos para que ellos pudieran cogerlos, pudieran tocarlos y comentar acerca de ellos. Un poco he partido de la idea de construir mi propio cuerpo a partir de esos objetos del archillo que he realizado de una manera muy inconsciente, dejándome llevar, también disfrutando de ese momento, de ese acto de repetir y repetir y repetir. Y bueno, luego he ido como organizándolos, haciendo pequeñas partes de cuerpo, digamos, del cuerpo imaginario, que luego he ido uniendo en diferentes estructuras, ¿no? Que de alguna manera en la exposición pueden verse a través de tres ideas o tres formas de intentar construir ese cuerpo. Uno sería un cuerpo más interno, con una serie de órganos que no tienen una función específica, pero que están ahí como un espacio negro, que sería un poco el espacio interior. Luego hay una idea de cuerpo más estructural, que tiene que ver más con las interrupciones, también con la mutilación, con una serie de ideas, con lo desgastado. Y luego esta pieza, que no sé si podéis ver, que está detrás de mí, se llama armadura, que sería, digamos, la parte más externa de ese concepto de cuerpo sobre el que yo trabajo. Yo le llamo cuerpo, pero es cierto que podemos hablar de identidad, de presencia o de muchas otras, lo podemos nombrar de muchas formas, ¿no? Pero bueno, yo hago una distinción muy fuerte, digamos, entre lo que es el cuerpo orgánico o el organismo y esto que yo llamo cuerpo o concepto de cuerpo, que es un cuerpo hecho con experiencias, con nuestras propias experiencias, con vivencias, también con la cultura, con todo lo que eso nos ensancha, digamos, esa idea de cuerpo. Y bueno, es un poco ese intento de pensar el cuerpo y de pensar la imagen del cuerpo.